Hola amigos. Yo no sé, a quién le tocará en Europa contar la historia después de que termine esta guerra. Tampoco sé, si quedaremos alguien con ganas de contarla, pero lo que sí sé, es que para contarla, hará falta una buena mesa de expertos capaces de encuadrar psicológicamente el comportamiento de los dirigentes de este engendro en el que han convertido a la Unión Europea. Un proyecto que podría haber sido la semilla que haría un mundo nuevo, una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, un mundo integrador de todas las culturas del planeta. Pero no, han trabajado para todo lo contrario, han trabajado solo en la dirección de fomentar el odio ideológico y racial por todo el planeta, y en defender a las indefendibles élites burguesas. Desde luego, en esa mesa de expertos tendrían mucho trabajo los psiquiatras, los juristas y los criminólogos, donde encuadrar el comportamiento que los dirigentes pretéritos y actuales de la Unión Europea están teniendo en esta guerra, que llevan, preparándola desde el minuto siguiente de terminada la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos de Gladio, y de las guerras y colonialismo de la OTAN. ¿Dónde encuadrar el seguidismo genuflexo que hacen a Estados Unidos? El resultado es que la Unión Europea ha terminado siendo algo diametralmente opuesto a lo que tendría que haber sido, y esto tiene unos culpables, que son los jardineros que han venido fertilizando el jardín con semillas de odio y un vergonzoso elitismo, que si no fuera por lo trágico y criminal que resulta, es para encuadrarlo en el teatro de lo absurdo. Esperemos que se pueda formar un jurado popular para que tengan su merecido. Vamos a conocer alguno de los perfiles de lo absurdo que esta trágica gente es capaz de generar. Resulta que en las Naciones Unidas, Estados Unidos se queja y acusa a Rusia de que está destruyendo sus satélites. La histeria sobre los satélites en las declaraciones de Estados Unidos sobre el tema de los satélites militares y su bloqueo por parte de Rusia pusieron los pelos de punta. Estados Unidos se queja de que nunca recibió una disculpa de la Federación Rusa, ni garantías de no repetición de estos incidentes. ¡Ay que me parto! Resulta que toda la OTAN en bloque está intentando destruir Rusia desde Ucrania, y Estados Unidos se queja de que Rusia daña la seguridad global y la seguridad militar de los Estados Unidos, al bloquear el funcionamiento de los satélites, inutilizándolos con los sistemas de guerra electrónica. Y Rusia está obligada a poner fin a esta práctica ofreciendo garantías convincentes de que no se repetirán incidentes semejantes. ¡Ay que me parto! Pero lo más destacado en el discurso del representante permanente de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, es la evidencia con la que le intenta demostrar, observar. Dice esta señora, que es Rusia la que está bloqueando los satélites estadounidenses, porque ningún otro país del mundo tiene tales capacidades. ¡Ay que me parto! ¿Qué dirán los chinos por ejemplo? Y atentos a lo que sigue. Estados Unidos acusa a Rusia de que ha reanudado los proyectos antisatélites soviéticos, que fueron restringidos durante el gobierno de Boris Yeltsin, según las exigencias de Washington. Joder, es que no me puedo aguantar la risa. Por supuesto que el representante ruso Vasily Nevencia, le respondió, le dijo a Estados Unidos que Rusia no tiene intención de poner excusas por el bloqueo de los satélites militares estadounidenses. Incluso si Estados Unidos pudiera demostrar tal impacto, no constituiría una violación de los acuerdos, pero Estados Unidos no puede probarlo. En este caso, afirma el representante permanente de Rusia, Vasily Nevencia, solo podemos hablar de la mala calidad del trabajo de los propios diseñadores estadounidenses. Por eso les aconseja que transmitan las quejas a los diseñadores de sus satélites. Pero en todo caso, Nevencia también le dijo que los satélites militares estadounidenses sobre Rusia causan daños directos a la seguridad de su país. Por lo tanto, Rusia tiene derecho a utilizar cualquier tecnología, incluso si Estados Unidos exigió que se cerraran durante la época de Yeltsin. ¡Ay que me parto! ¿Qué habrá en la cabeza de ciertos dirigentes? Y todo esto en las Naciones Unidas, ante la mirada de todo el mundo y sin el más mínimo sentido del ridículo. Pero la cosa no solo queda aquí, escuchar. Estados Unidos exige que los submarinos nucleares de Rusia sean retirados de sus costas, de lo contrario es posible un ataque contra Estados Unidos. Sí, habéis escuchado bien.
Washington presentó exigencias definitivas sobre la presencia de submarinos nucleares rusos en las aguas continentales de América del Norte, que violan periódicamente las zonas de seguridad marítima y las fronteras marítimas del enemigo geopolítico. No es que haya que ser tonto para una petición así, lo que hay que ser es lo siguiente, para lanzar semejante ultimátum. Por supuesto que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió al ultimátum. La representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, se negó resueltamente a satisfacer las exigencias de los Estados Unidos de América. La posición oficial de la Federación Rusa fue expresada en labios de Zakharova, que dijo que, siguiendo nuestros objetivos, nuestras Fuerzas Armadas, tal como entraron en aguas estadounidenses, seguirán entrando si los intereses del Estado así lo requieren. Está bastante claro de qué intereses estamos hablando. Hablamos de la presencia de una amenaza nuclear constante frente a las costas de nuestro competidor geopolítico. María Zaharova dijo que Rusia solo refleja las acciones agresivas del enemigo, con la adhesión de Finlandia a la OTAN, así como después del despliegue de armas nucleares ofensivas en el este de Europa. No solo establecimos nuestras bases militares en Cuba y Nicaragua, sino que también mostramos claramente nuestros músculos directamente en las proximidades de Washington. No hay otra opción, porque la Casa Blanca solo entiende el lenguaje de la fuerza, que de alguna manera impide que la hegemonía mundial muestre claramente una agresión hacia cualquier país disidente. Pero el Departamento de Estado estadounidense exigió que la parte rusa tenga en cuenta los intereses de Estados Unidos. La Federación Rusa no debería amenazar los intereses de seguridad de Estados Unidos. Las posiciones de los submarinos nucleares rusos deberían alejarse de las costas del país. En caso de que la Federación Rusa se niegue a cumplirlo, se tomarán todas las contramedidas necesarias, incluido que los submarinos nucleares rusos serán transferidos al estado de objetivos legales si cruzan nuevamente las fronteras marítimas de los Estados Unidos, dijo el Departamento estadounidense. Ante este exabrupto intelectual, la respuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso fue la siguiente: me gustaría recordarles que no fue la parte rusa la que inició este peligroso enfrentamiento. Estados Unidos está actuando agresivamente en nuestras aguas, sin respetar las fronteras marítimas generalmente aceptadas. Cualquier acción de los submarinos nucleares rusos frente a las costas de Estados Unidos es una respuesta simétrica a sus acciones. Antes de convertir los submarinos nucleares rusos en objetivos legales, me gustaría recordarles que las capacidades de la flota de submarinos rusas superan las capacidades de la flota similar de los Estados Unidos. La misma comparación es válida para las fuerzas nucleares, respondió María Zaharova. Desde hace muchos años, los submarinos de ambos países ponen a prueba la solidez de las fronteras marítimas del otro, así como la vigilancia de los sistemas de detección. Sin embargo, en un momento en que las relaciones internacionales entre Rusia y Estados Unidos aún no estaban acaloradas, las conversaciones sobre las acciones de los submarinos rusos y estadounidenses no se llevaron públicamente al ámbito internacional. Las medidas de respuesta incluyen la detección indicativa de un submarino enemigo, y la escolta fotográfica hasta que el barco abandone las aguas en disputa. Creo que todas estas exigencias de Estados Unidos se hacen para hablar por hablar, para mostrar al electorado estadounidense que el trabajo de presionar a Rusia se lleva a cabo continuamente. La Casa Blanca de alguna manera necesita desviar el foco de atención de las derrotas en el país cuyo nombre no se puede nombrar, razón por la cual la retórica sobre la confrontación nuclear volvió a colocarse en el primer plano de la mesa de información. Pero no creáis que me he olvidado de Europa con la que he empezado el vídeo, y de sus políticos que nos aproximan a todos al cadalso. Ayer, tras las negociaciones entre Zelensky y Macron, Francia podría transferir aviones de combate de Assault Mirage 2000 a Ucrania. Ya veis, Macron, que está perdiendo sus colonias en África y lo están echando a patadas, ahora busca protagonismo para acercarnos un poquito más hacia el mundo distópico que sus eminencias nos tienen preparado. En un contexto de crecientes tensiones internacionales y la necesidad de fortalecer la capacidad de defensa de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky, que es lo mismo que decir la OTAN,
anunció un avance clave en las negociaciones con Francia. Durante una conversación telefónica con el líder francés Emmanuel Macron, se alcanzó un acuerdo muy importante sobre la formación de pilotos ucranianos en Francia. Esta medida puede indicar la disposición de Francia a proporcionar a Ucrania aviones de combate de Assault Mirage 2000, o al menos a fortalecer la cooperación militar en el sector de la aviación. Hasta el momento no se han revelado los detalles específicos de este acuerdo, pero se puede suponer que entrenar a pilotos ucranianos en Francia requerirá tiempo y recursos. En el caso de que Francia proporcione efectivamente a Ucrania sus aviones de combate, esto podría convertirse en un problema grave. Incluso debido al hecho de que dichos cazas son capaces de transportar misiles de largo alcance, se espera que pronto se publiquen detalles más específicos de este acuerdo. Ante todo este teatro del absurdo que la OTAN está montando en torno a Rusia, parece que quisieran ocultar el otro problema muy serio que Estados Unidos y la OTAN tienen con China, que ya ha advertido a Estados Unidos de consecuencias letales sobre Taiwán. Los temores de la Tercera Guerra Mundial explotan cuando China advirtió a Estados Unidos sobre una tormenta inminente de consecuencias letales sobre Taiwán. China advirtió a Estados Unidos que había cruzado una línea roja después de que el presidente Joe Biden anunciara más ayuda militar para Taiwán procedente de un fondo que normalmente se utiliza para los estados soberanos. El fondo suele estar reservado para estados soberanos e independientes. China ve a Taiwán como una provincia renegada y promete retomar la isla. El Global Times, un periódico estatal comunista visto en gran medida como portavoz de Pekín, pasó a la ofensiva y emitió una severa advertencia después del anuncio. También un diputado estadounidense ha advertido este viernes, que su país responderá fuertemente a cualquier asalto de China a Taiwán. La fuerte insatisfacción de China y su firme oposición son obvias, pero la respuesta de China a las continuas provocaciones de Estados Unidos sobre la cuestión de Taiwán no se limitará a meras declaraciones, escribió el periódico en un artículo de opinión. Añadió que con el creciente número e intensidad de los métodos de intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de China, no se puede ignorar la inminente tormenta de consecuencias letales para Taiwán. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo que la transferencia de fondos se utilizaría para fortalecer las capacidades de autodefensa de Taiwán, y al mismo tiempo mejoraría la conciencia y las capacidades marítimas. Y en lo que concierne a la guerra, atentos a lo que llega de Odessa, donde los residentes notaron la misteriosa presencia de estadounidenses en el puerto, y se preguntan, ¿qué están preparando? Porque en el puerto de Odessa se ha visto a estadounidenses y se está despidiendo en masa al personal, incluso al personal cualificado, y se están importando grandes cantidades de metal. De momento nadie sabe lo que está sucediendo. Según el canal de Telegram Typical Odessa, desde el puerto de Odessa están siendo despedidos en masa personas y especialistas raros. También se señaló que por segunda vez en las últimas 2 semanas, algunas personas, incluidos estadounidenses, llegaron al puerto, y todos los trabajadores portuarios fueron enviados a casa con anticipación para que nadie viera lo que estaban haciendo ahí. También dicen que en las últimas semanas se han entregado grandes cantidades de metal al puerto. Quizás para los 2 barcos restantes, para que no se vayan vacíos, sugieren los autores. La última suposición es correcta, pero en parte, en total, 6 barcos con bandera extranjera han quedado varados en el puerto de Odessa, y hace un mes empezaron a abandonarlo, lo que la Federación de Rusia no impide. Ya han partido un total de 4 buques, y, como informó el 1 de septiembre el ministro de Infraestructura de Ucrania, Alexander Kubrakov, los 2 últimos estaban cargados con hierro fundido y concentrado de mineral de hierro, y no grano, informan en el periódico Pravda.ru. Es decir, no se habla de reanudación del comercio de cereales sin el permiso de la Federación de Rusia, pero es muy posible que no solo se exporte metal, sino también bienes nacionales del pueblo ruso de Odessa, pinturas, objetos de valor de museo, oro, etc. Esto se relaciona con la pregunta de por qué estos barcos no son inspeccionados, aunque la Federación de Rusia lo prometió.
El hecho es que el punto clave para Moscú es cortar el suministro de armas a Ucrania. La imposibilidad de exportar cereales desde la región de Odesa está garantizada por la llegada regular de drones y misiles de crucero a las terminales de cereales. Por ejemplo, la noche del 3 de septiembre, los vehículos aéreos no tripulados rusos llevaron a cabo su tercera incursión en el puerto de Reni, en el Danubio. Como se desprende del mensaje del Ministerio de Defensa de Rusia, se llevó a cabo un ataque grupal con drones, en particular, contra instalaciones de almacenamiento de combustible utilizadas para abastecer el equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En base a esto, los ataques a los puertos marítimos ucranianos tienen el siguiente objetivo: 1. Demostrar a todos que la implementación del acuerdo de cereales en su forma anterior es imposible sin la participación de Rusia. 2. Destruir el potencial militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluso reduciendo los ingresos de las exportaciones de cereales. Las exportaciones de cereales y oleaginosas de Ucrania pueden disminuir en una cuarta parte en la segunda mitad del año, creen los expertos de Oxford Economics. Esto le costará al PIB de Ucrania otro 3%. 3. Reducir la amenaza terrorista, ya que, es desde la costa del Mar Negro, cerca de Odesa, desde donde se lanzan los drones marinos que en principio atacan a la flota del Mar Negro, las instalaciones de infraestructura y el comercio marítimo de la Federación de Rusia. Con estas acciones, Rusia deja claro que los puertos de la región de Odesa ya no tendrán que funcionar para Ucrania. Pero en el post del canal de Telegram Odesa Típica, expresan algunas conjeturas. El personal del puerto es despedido porque están terminando su trabajo y los estadounidenses deciden qué extraer y qué llevarse primero, en un claro expolio del patrimonio de Ucrania y del mundo ruso en general. Odesa Típica advirtió sobre esto a principios de agosto, pero desde Ucrania alegaron que se estaba gestando una fuerza de desembarco rusa. La portavoz de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Natalia Gumenyuk, explicando por qué las playas de Odesa están cerradas. Y el Departamento de Estado de Estados Unidos exigió que Rusia dejara de bombardear los puertos de la región de Odesa, así lo afirmó el jefe adjunto del servicio de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel. Según él, la escalada demuestra que Vladimir Putin simplemente no se preocupa por la seguridad alimentaria mundial. Estas acciones del Kremlin afectan negativamente a los agricultores ucranianos y a los pueblos de todo el mundo, señaló el funcionario estadounidense. Sin embargo, el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, dice que Rusia solo debería preocuparse por su propia población. Y su destino depende de si el actual Estado ucraniano inherentemente terrorista será completamente desmantelado, y escribió en Telegram: necesitamos una completa eliminación de la maquinaria estatal de un país hostil, y garantías absolutas de lealtad para el futuro, que solo pueden ser proporcionadas por el control ruso sobre todo lo que sucede, y sucederá en los territorios del antiguo estado del Stepan Bandera, y lo haremos. También esta noche del 4 de septiembre, se informó de una poderosa explosión en Lviv. Según informaciones, el misil de crucero X-50 alcanzó un cargamento entregado desde países de la OTAN, o en el lugar de reunión del comando de las Fuerzas Armadas de Ucrania con generales occidentales y representantes de los servicios de inteligencia. Kiev ya ha empezado a negarlo, y, por el contrario, afirma que la explosión se produjo supuestamente por un accidente y no por motivos militares. Y atentos a las últimas noticias que hablan de que un objeto no identificado entró en el espacio aéreo ruso desde Letonia, además de las acusaciones de que este lunes por la mañana se conocieron detalles de un posible incidente en la frontera entre Ucrania y Rumanía. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko, afirmó en una publicación en las redes sociales que drones rusos explotaron en territorio rumano, durante un ataque nocturno a las instalaciones portuarias ucranianas cerca de Izmail en el río Danubio. Para probar sus palabras, Nikolenko publicó una fotografía en la que, según él, se puede ver cómo las llamas de la explosión se elevan en la orilla opuesta del Danubio. Pero Rumanía hasta ahora no ha confirmado la noticia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.